Buenas, esto es Tertulia de Yumas. Yo soy Mikey de Fanopas from Spain y estoy con Carmen de Diario de K-Dramas. Buenas, pues nada, otro dramita que acabamos, el del cielo. Ay, sí. Capítulos 11-12, bueno, y final ya con spoilers. Bueno, Sí, Carmen, sí. he leído muchas cosas, dime, ¿cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido a ti? Has leído muchas cosas y a ver qué te cuento yo, ¿no? Sí, A ver, bueno, sí, a mí porque el he 11... leído mucho, pero no he leído nada tuyo. Entonces digo, bueno, a No, ver. no. Lo he visto, es que he visto el 12 esta mañana y solo he puesto Nada, una publicación mínima y digo yo, nada, me voy a reservar para tertulias. Me voy a reservar para tertulias. A ver, te comento, tengo muchísimas cosas que comentar, porque hay muchísimas cosas que me gustaron y hay muchísimas cosas que me faltaron. Yo diría que en un 50-50, un 50% y 50%. No obstante, el drama me ha dado muchísimo. El capítulo 11 me pareció espectacular, pero el 12 me faltaron muchas cosas porque el 12, la primera mitad, me empezó como si estuviéramos en otra historia. Yo me deja con una resaca emocional el 11 tremenda y el 12 me los encuentro tan vivitos y coleantes que no digo que estuvieran llorando por las esquinas, pero no sé, una conversación más sobre ese hijo, una visita o una escena en la que ella lo echara de menos o que fuera a la iglesia aunque no estuviera ya, ¿sabes? No sí, sé, algo, sí. echaba en falta algo. Y luego no me han enseñado nada de ese hijo en la tierra, me gustaría verlo igual que me enseñaron de la hija adoptiva, que me ha parecido muy bien, pero me hubiera gustado que también me enseñaran del hijo. Y luego hay muchas más cosas, ¿eh? Vamos desarrollando, vamos desarrollando porque hay mucho que desarrollar. Bien, yo lo del hijo también lo pensé, más que nada porque, a ver, el final del todo, independientemente de que él dice, ¿no? Lo de que vamos a separarnos porque hemos vivido 22 o 23 vidas juntos, esta quiero que tú no la llevas conmigo para ver si tienes mejor vida, bueno, como que se separan, ¿no? Pero luego a última hora te muestran una escena de dos jóvenes en ceras diferentes, ¿no? En aceras diferentes, Sí, en el que se sonríen y te dan por hecho que es una vida en la que se han vuelto a reencontrar ellos, ¿no? ¿Qué sí. pasa? Si te han enseñado otra vida en la que se han reencontrado ellos, te han enseñado la nueva vida de la hija adoptiva, que al final ni lotería ni lotería nada, o sea, no valió para nada del sueño. Pero bueno, conoció al chiquito este, que al menos, pues bueno, no va a estar sola en la vida, ¿no? Porque parecía como que había rollito entre ellos. Y no te muestran nada de la vida en la que ha reencarnado el hijo. Es que me pareció... Nos dejaron a deber muchas cosas y esa fue una de ellas. La otra fue que el padre nunca tuvo ningún momento con el hijo en el cielo, con el pastor. Efectivamente, Ni una sola efectivamente. conversación. O sea, lo máximo que tiene es cuando le agarra de las manos que le dice, ven aquí, hijo mío, y él le llama a papá. Me pareció un Mm. momento muy emotivo, ¿sabes? Cuando le llamó papá, porque yo pensé, ostras, le van a dar al menos su lugar, ¿sabes? Pero no lo hicieron. Yo he llegado a creer o a pensar que era porque como el padre en realidad nunca perdió esos recuerdos, no, los guionistas no vieron necesario el hacer ese tiempo con él en el cielo. Pero a mí me faltó, o sea, me faltó, porque era como, No. le han dejado de lado al padre, ¿sabes? Entonces se han centrado mucho en que la madre sanase toda esa herida tan grande que le había hecho olvidar al hijo para ella poder estar Ya, relativamente mejor en la tierra, ¿no? Pero claro, si tú me estás contando que este reencuentro en el cielo es para sanar esa herida, para que ella misma se perdone y para que vea que en realidad, pues por mucha desgracia que sea, son cosas que pasan, ¿no? Pero esa tristeza que te han estado mostrando durante capítulos con Somi, ¿no? Con la chihuahua que decíamos nosotros, porque han estado durante muchísimos capítulos mostrándola llorando y sufriendo. Pues si nos muestra esa parte, muéstranos también la sanación de él y de ella, de los dos, ¿no? Porque él también se habrá sentido, el padre me refiero, bueno, tristísimo, dolido, desubicado. Total, ¿cómo se dice esto? Lo de la inutilidad, ¿no? De qué hago para encontrar a mi hijo, ¿no? Entonces, claro, no sé, se les ha perdido el hijo a los dos, ¿no? a ver, es que tú lo que no puedes, según como yo lo veo, es que yo para mí, tú no puedes curarla a ella o sanarla a ella cebándote en él, porque al inicio del drama tú me decías, porque vaya vida que ha tenido ella, porque vaya desgraciada, porque no sé qué, pero es que realmente aquí la persona más desgraciada ha sido su marido, en vida y en el cielo. Sí, en el cielo estaba muy contento al principio, la esperaba, hizo la casa, para nada, porque cuando podían disfrutarla solos y juntos no la han disfrutado, desde que ya se han ido todos los huéspedes, no la han disfrutado,
pero se han cebado de una manera con ese personaje porque lo que tú dices, no le han dejado ni ser padre, ni curarse, ni sanarse, que vale, que lo prioritario era ella, pero me pareció muy injusto y hasta el final me pareció muy injusto porque ella no fue coherente con su personalidad. A la hora de que se fueron a reencarnar, cuando él se queda atrás, ella, conociéndola como la conocemos, no le hubiera permitido quedarse. No, eres tú el que se merece vivir una vida. Yo ya he colocado el puzzle como tenía que colocarlo. Eres tú el que se merece, pues eso, vivir una nueva vida. ¿Qué me están contando aquí? Que toda la vida y todas las vidas que les falta por encontrarse porque están condenados, y no me gusta utilizar esa palabra, a conectarse siempre van a ser infelices, pero ¿por qué es él? Es que parece que es él el que le da esa infelicidad a ella. Si ese hombre es un marido que da la infelicidad, ¿cómo serán los demás hombres de la Tierra? A mí que me lo expliquen porque no he entendido esa parte de que la deje vivir una vida sin él. Es que no lo he entendido. No, pero el tema estará, a ver, no han explicado nada. Lo han dejado a que te entiendas lo que quieras. El primer punto que comentas, por lógica pura de la vida que ha llevado ella y de cómo te han demostrado su relación, si ella no le ve cruzar las puertas para la reencarnación, ella se hubiese vuelto atrás. Que es más, cuando entran en el camino ese, que ellos dos están ya solos andando por ese prado, ese jardín, ¿no? Y le dice ella, ostras, no pensé yo que esto era tan largo. Y dice él, pero debe ser largo para que reflexiones por si te quieres arrepentir, ¿no? Y se acuerdan Claro. del cura, del cura que acababa de reencarnarse, ¿no? Y entonces dice, Sí, sí. habrá tenido que andar él solo por todo este sitio, ¿no? Claro, si tú ves que tu marido desaparece antes de cruzar las puertas, tú no le ves cruzar esas puertas, igual otra persona hubiese hecho otra cosa, pero es que este personaje te ha demostrado que ella hubiese vuelto atrás. Hubiese ido al cielo y hubiese dicho, ¿dónde está mi marido? Para asegurarse de que en realidad no le vuelve a dejar solo. Ahí está el tema. Claro. Yo para mí han sufrido muchísimo los dos en vida y muchísimo los dos en el cielo. Lo que pasa es que cada uno en su situación diferente, con su perspectiva diferente, porque ojo, cualquiera de los dos. Pero para mí él ha sido a última hora, digamos que es ya cuando te han contado toda su historia, ya te han contado todo lo que ha pasado con el crío, la desaparición, el cómo iba él constantemente donde ese policía, ¿no? Que al final el policía les dejó tirados. Ha sufrido él de una manera indecible, pero claro, es que pones en la balanza a los dos y ¿quién gana? Ninguno, en realidad ninguno, porque los dos lo han pasado terrible, pero claro, a última hora es como que en el guión no han respetado sus personalidades, las que nos han presentado con ellos dos, ¿sabes? No, porque el policía no los dejó tirados, el policía fue el que se llevó el niño. Pero escúchame, al principio él piensa, sobre todo porque ella no lo sabe, que les ha dejado tirados, porque cuando él va a la comisaría y le dice el compañero que ha renunciado, él piensa, me ha dejado tirado, y él durante toda su vida y toda su muerte piensa que le ha dejado tirado. Lo que pasa es que luego el pastor, ya en esa habitación como destruida, cuando ya están las dos personalidades de ella enfrentándose, es cuando se descubre o cuando el pastor cuenta su historia y todos sabemos que en realidad no es que el policía les traicionase, es que que les traicionó, pero de otra forma, no es que les abandonase, es que vendió al crío, o sea, le llevó a ese orfanato o esa casa de ayuda donde les ponían como huérfanos para cobrar la subvención, que era lo que decían, ¿no? Entonces, claro, ya cuando conoces toda la historia, dices, no solamente os abandonó y pasó de vosotros, sino que además es que sacó beneficio, ¿no? Que sí, eso me pareció tremendo y también me pareció excesivo, desde mi punto de vista, el mostrarnos el niño cuando murió, esas piernecitas. No era necesario que nos hubieran mostrado eso, la verdad. Yo ahí lo pasé fatal, porque fíjate, cuando nos muestran lo de el perro, otra vez, mira tú, que lo asusta, eso es de día. La madre va a buscarlo allí y no está. Y luego el niño, cuando se lo lleva el policía, es de noche. Entonces el niño debió de volver otra vez a la iglesia, ¿sabes? Sí. Entonces es un cúmulo de circunstancias que pasan y ya está. Pero es que nadie tiene la culpa, ninguno de los dos. A mí que me expliquen por qué decía el presidente que él le hacía infeliz a ella o que tenía, porque ha visto en la tablet esa que nosotros no hemos visto, que han compartido 23 vidas, ¿vale? Que si te pones a mirarlo, el no haber compartido una no es nada en la eternidad, porque al final se van a seguir. Pero no entiendo por y para qué la ha dejado, si no hay recuerdos. Ella no sabe que en las otras vidas, no entiendo por qué dejas a ese hombre sufrir 80 años esperando ahí. No entiendo por qué lo dejas ahí. Sí, luego la va a tener, vale, sí, muy bien, pero es que ella sea feliz. Pero si no lo va a recordar, si ella se está muriendo y ya te ha recordado a ti.
y ya Ahí pasó, o sea, está. habrá tenido hijos, habrá tenido, que no me he fijado los que rodeaban la cama a ver si estaba su hijo, a ver si han coincidido otra vez, no me he fijado, porque estaba yo entre la llorera y tal, no me he fijado, pero no sé, es que me pareció tan injusto para el personaje de él, tan injusto, me pareció fatal. Y luego una cosa que quiero destacar, la escena, porque este drama ha conseguido, pese a las críticas que ha obtenido por la diferencia de edad y todo, la escena en la que están los tres juntos, los dos padres y el chiquillo, bueno, el hijo, ahí no importan los años, ahí no importa nada porque estás desconectado totalmente del físico de las personas, estás conectado a la historia y a lo que te están contando, ¿no? Me pareció brutal. Igual que la escena cuando ella muere en esa vida que pasó sin él, cuando él la acaricia, la forma en que le acaricia sus canas, es que ahí no ves, yo ahí he desconectado totalmente de lo físico, pero ya había desconectado mucho antes en este drama, pero lo han hecho súper bien los dos, súper bien. A ver, en el momento en el que está ella en la cama, a ver, es que es un momento que es que se te eriza la piel. Porque Sí. tú la estás viendo lo que ya te han contado antes, que esa vida ha decidido él no vivirla con ella. Pero claro, a última hora va a buscarla y va a despedirse de ella. Y esa escena en la cama en la que ella incluso le reconoce en sus últimos momentos, bueno, por favor, súper emotivo. Pero cómo no Sí, emocionarse, es que hay cómo no separar también edades y cómo no separar cuerpos y todo, ¿no? Y más claro. luego cuando te muestran que es que por ley de vida, ellos, por ley de vida o de destino, como quieras llamarlo, ellos se vuelven a encontrar sí o sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que decías, lo de que ¿para qué vale que tú estés una vida o dos o tres decidiendo no pasar con ella si luego se te va a borrar cuando sí coincidas con ella otra vez en la memoria? Es que yo por eso nunca he entendido lo de la reencarnación que nos contaban en este cielo, ¿vale? Porque tú vas Mm, al cielo te hacen como un juicio de vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al cielo o al infierno, luego te hacen aprender, ¿vale? Te dan como lecciones, te hacen como aprender, como tú, para que veas lo que te ha pasado en la anterior vida y el por qué has tenido esta vida, ¿no? Es como para justificarte el por qué las cosas que te han pasado en esta vida. Te hacen un reseteo, te lo borran todo y te mandan otra vez a la vida. Entonces, ¿de qué te vale lo aprendido y la lección? ¿De qué te vale el que te hayan mostrado tus anteriores vidas o lo que te ha pasado en la anterior para justificar la de ahora? Entonces, claro, no sé. me pasaba lo mismo con esto. ¿Sabes que yo digo? Te han dicho que has estado 22 o 23 vidas juntos, que ha habido mala suerte para uno o para otro porque el destino os ha tocado juntos, pero siempre a malas. Tampoco nos han dicho qué otras cosas malas les han pasado en otras vidas, que tampoco hacía falta porque ya bastante triste es esto que nos han contado. Pero claro, tú dices, ¿de qué vale? O sea, porque al final él, por ejemplo, cogió y como sabía esta información, cogió y decide quedarse en el cielo y que la siguiente vida ella la iba sola. Pero le ha preguntado a ella o ha tenido ella opción de volver o no cuando ella directamente la ves que pasa a las puertas. Por eso te digo yo lo que me hizo raro que no respetasen el personaje de ella, que no se volviese otra vez al ver que él no pasaba por las puertas de la reencarnación, ¿sabes? Claro, pero luego otra cosa, No luego lo otra entendía. cosa. Claro, pero luego otra cosa. Sí, ella muere ahí, rodeada de familia, de hijos, tal. No nos han enseñado esa vida. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que ha sido una vida 100% feliz y alegre? ¿Qué pasa? ¿Que en la vida hay que tener dinero, ser rica, tener hijos? No, no me cuentes eso, porque ellos han sido felicísimos y se han querido muchísimo, incluso con la desgracia de haber perdido un hijo. A su manera, ella volviéndose loca porque ha cerrado su mente para poder seguir viviendo y para cuidarlo a él. Vale, no, pero ¿me estás diciendo que esa señora con 80 años ha muerto y ha sido plenamente feliz en la vida? No, porque el humano es infeliz siempre, porque siempre le falta algo, siempre hay cosas. Es que no me lo creo. No, no ha sido feliz, es que es imposible, no, que no me vendan eso. Yo no creo que te hayan mostrado esa escena para decirte lo feliz que ha sido sin él, ¿eh? Yo creo que simplemente te ha mostrado esta escena con otras personas a los pies de la cama para demostrarte, por si acaso había dudas, para demostrarte que esa vida no la ha vivido con él. ¿Sabes? Sobre todo No, al no, principio, porque sí, al principio la primera escena que te ponen es ella con la gente rodeando su cama y cuando ya se va esa gente, que ya pues supuestamente sea cuando ella fallece, es cuando se le ve a él. Pero claro, de buenas a primeras, ¿no? La primera escena es esa. Entonces yo creo que simplemente es para que tú veas que al final él decidió quedarse en el cielo. Te le muestran luego pues tomando el sol con la gata, ¿no? Además ahí sí, en la silla sí. sentado, como diciendo aquí me quedé. Pero claro, luego te plantan esta escena de ellos dos reencontrándose y reconociéndose y diciéndole él, aquí estaré contigo siempre, pues claro.
Ya, pero por ejemplo, lo que sí podían haber hecho para curarnos un poquito es el hecho de que, vale, ya no viene la parca a buscarla, como decía ella, viene él, guapo, esplendoroso, vale, muy bien. Pues que nos hayan enseñado cuando llega al cielo y pide ser joven, sin que nos pongan a Somi, que no la necesito, de verdad. Lo siento por la actriz, pero es que no he conectado con ella ni un ápice. Que no, porque aquí el personaje es ella, la actriz mayor. Entonces, diciendo, no, pues quiero aparentar X años. Y ya está. Y eso que nos lo dejan a nuestra imaginación, que ya nos imaginamos a ella de joven. Algo positivo. Pero lo que si quieren demostrarnos, sí, vale, lo que tú dices, que ha vivido la vida sin él, vale, pero que eso no es garantía de que haya sido 100% feliz, ¿eh? No, pero que tampoco te dicen que en ningún momento haya sido feliz. Yo creo que simplemente te lo muestran como para que no haya duda. O sea, pero no te dicen en No, ningún momento ni que haya sido feliz ni que haya vivido una vida plena ni pero, nada parecido, ¿eh? pero él le dijo, mira, vamos a parar aquí, te mereces tener una vida feliz sin mí. ¿Pero por qué Bueno, él es el que la hace infeliz? pero hombre, ten en cuenta que esto, a ver, es un poco como todo, ¿no? Tú piensas que si ha vivido 22 vidas contigo, porque la información la tiene él, no la tiene ella. Si tú piensas Sí, que ha vivido 22 vidas contigo y te han dicho, el presidente este del cielo, que también se podía meter a veces la lengua en el culo, te ha ya te dicho digo. que 22 vidas y que estáis destinados a pasarlo mal, pues claro, tú mismo como persona pues normalmente humilde o que te echas los defectos tuyos, pues dices, ostras, pues el problema soy yo. ¿Entiendes? Otra cosa es que luego sea verdad o sea mentira que el problema eres tú, porque el problema no tiene ni que ser él ni que ser ella, simplemente son cosas que pasan en la Vale, vida. Pero vale. claro, no se lo dejan ver a él. A él le hacen creer que el problema es la unión de ellos dos, cuando no es así. Él lo ha visto en la tablet. No sé lo que ha visto en la tablet, pero en la tablet lo ha visto. Pero ¿quién le da la tablet? El presidente. Pues ahí estamos. Entonces se lo dice el presidente. O sea, ¿qué más me da que lo lea en la tableta que se lo diga directamente de boca? Pero sí, claro, pero quiero decirte, ni le ha dado la oportunidad a ella elegir, ni ella ha sido, ¿cómo se dice? Consecuente, Consecuente ¿eh? con, Sí. exacto, con su personalidad, porque Ahí está. ella, a ver, que el señor este se ha tirado a 18.000 grados, ¿eh? Detrás Ya, de ya, ella. ya, 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 ya. Sí, sí, pero sí Hombre, es lo que digo yo desde el principio, que me parece muy raro que no hayan respetado la personalidad de ella porque se hubiese vuelto. Y es que me imaginaba a ella dando la vuelta. ya. Y luego otra cosa que no sé si lo has notado, me imagino que sí. Me gustó mucho en estos dos últimos episodios, ya se notaba también en los anteriores, pero mucho más en estos dos, que ella ya no se avergüenza de ser vieja y de estar con él y de apoyarse en sus rodillas y de cogerse de la mano y de ir a un sitio, a un programa, a otro. Ya no se avergüenza, eso está superado. Con todo lo que les ha pasado después, lo que ha recordado de su vida y todo, me gustó mucho esa madurez, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Claro, hombre, es que de todas formas, a ver, de buenas a primeras, la inseguridad de ella estaba, o sea, se entendía, la inseguridad de ella, porque llegas a este cielo que son todos jóvenes eternos, tu marido también es joven, pero claro, luego, a lo largo de todo el drama y ya sabiéndolo todo lo que han pasado y el amor eterno y monumental que le tiene él, pues claro, es como que ya te da igual todo lo demás, ¿no? Y cuando ves que a él le da Claro, igual, porque claro, de buenas a primeras, lo primero que te importa que es qué opina la persona que amo, ¿no? Pero si la persona que claro. amo se le pasa por el forro, pues ya me dirás. Es que este drama al final lo que nos ha demostrado es que el aspecto es lo de menos. Es que era lo de menos, total y absolutamente. Lo que pasa Pero es que en bueno, este drama te cuentan que el aspecto es lo de menos cuando ya hay una carretera hecha de fondo, ¿eh? O sea, no hombre, es claro, en plan la y bella y tan la hecha. bestia de que a ver qué hay detrás de la bestia. No, no, estos ya tienen un trasfondo de haber vivido muchísimos años, de haber pues pasado por muchísimas cosas. Y oye, qué triste, por cierto, que ya hemos sabido el accidente de él, qué triste que fue por intentar atrapar al policía que les abandonó y les traicionó, Sí, agarrándose a sí. ese coche, que yo cuando le vi que se agarraba a ese coche, dije, ya está, o sea, aquí o se cae y le atropella el propio coche o del propio golpazo que al caer, y fue peor, fue del propio Sí, golpe sí, al sí. caer y luego que le atropella una furgoneta, digo, ostras. Menos mal que era azul la furgoneta, también te Sí, digo, sí, menos sí, mal, porque lo del menos el mal. camión blanco ya ha cumplido en este drama. No, no, Que no, se yo, cargó ya, al ya te. policía, ahí ya está, Exacto, ya está. exacto. Y luego, Pero, luego la parte está en la que te muestran a ella ya desubicada totalmente con lo de la pérdida de su hijo, centrada solamente en cuidarle a él en el hospital. Porque claro, es como que te cuentan, ¿no? Como que dejó, por decirlo de alguna manera, que no es una forma de hablar, como el trauma del otro, ¿no? Por sí. superar y por intentar pues lo que le quedaba de su mundo, que total era él, ¿no? A ver, ella se deshizo de ese dolor para poder seguir adelante, para sobrevivir. Mm. Enterró todos esos recuerdos, ahí vete tú a saber dónde, tiró la llave. Por cierto, lo del lago, lo que te decía yo,
él era frenándola de que se ahogase. Sí. Era frenándola, pero que ella tiró la llave y claro, es que ella necesitaba para cuidar a otra persona que quería muchísimo, tenía que olvidarse de ese trauma que había tenido. Pero la vida de él sabiendo todo, porque él no perdió la memoria en ningún momento, me pareció terrible. Y en el cielo igual todo lo que ese hombre sufrió callando, que pensábamos, mira qué feliz está él, mira no sé qué, ella tiene que aguantar la suegra, ella tiene, que son, si te pones a mirarlo, son nimiedades el aguantar una suegra a la pérdida de un hijo, ¿no? Que todo suma. Hombre, Porque, es que pues, él decidió sacrificarse a sí mismo, ¿sabes? Pero Y sus recuerdos de su hijo y de su vida pasada, pues de padre, ¿no? Por el bienestar de ella. Claro, porque ella, pues bueno, pudo crear la puerta esta, cerrarla, ¿no? La de la memoria, ¿no? La de dejar este capítulo de mi vida aparte y ya está. Y entonces se olvidó de su juventud, ¿no? Que por eso representaban, que por cierto, mira, teoría nuestra, y se cumplió lo de que representaban tanto la chihuahua como ella, su parte joven, que era la que había olvidado por este trauma, y la parte adulta, ¿no? Y se confirmó, sí, tremendo. Pero claro, ella pudo, la opción, ¿no? De muchas veces la cabeza, cómo funciona, ¿no? De que de repente se te queda como esto trabado, ¿no? Y dices, mira, cierro y punto, pero sin tú ser consciente, que es muy curioso esos casos cuando pasan, porque en la vida real han pasado casos, ¿no? Pero claro, luego tienes la otra historia de él, que tú dices, él sabiendo que ella lo ha olvidado todo, él prefirió decir, mira, sacrifico todo lo que yo sé que ha pasado, hago como que aquí no ha pasado nada, vamos a olvidarlo todo y a vivir para adelante, ¿no? Pero de todas formas hay muchos hilos que están sin coordinar porque no nos muestran claramente cuándo él reconoce a la chihuahua, porque él cuando la salva no sabe que es ella, porque no controlaba ese instinto de salvarla, porque ha visto a muchos que tal. ¿Y por qué? Pero a mí lo que no me han explicado nunca, ¿por qué él no la reconoce? Pero si él sí la recordaba de joven. Porque no reconoce, cuando se va al cielo, se olvidan las tristezas del otro mundo, de la tierra, vamos. Pero entonces, si se olvidan las tristezas de la tierra y del otro mundo, ¿por qué en los primeros capítulos hay una habitación con unas gafas que te hacen recordar tu vida en la tierra y tus momentos buenos y malos? ¿Te acuerdas que se lo pusieron a la protagonista? Sí, a la protagonista sí, pero al protagonista no lo sé. Ahí está, pero es que yo echaba retrospectiva para atrás y decía, pero ¿por qué entonces todo esto que nos han contado antes? No me cuadra con esto. No sabemos si a él le han puesto esas imágenes o no, pero recuerda que cuando se las han puesto a ella no veía a la chica, ¿eh? No. Ella ten en cuenta que era lo que comentábamos de que las pocas veces que te recordaban la vida de joven, a ella no se la veía, se le veía a él en esas citas cuando se conocieron. Claro. Sí, es que aunque se lo pusieran delante, no eso. A él no sabemos si le han hecho eso o no. El presidente, como ya sabes, lo hace todo a golpe de tecla, pero lo que está seguro es que él no... Y ella en esa retrospectiva, o sea, no vio al hijo. Sí veía al marido, pero no veía al hijo. Claro. Y bueno, la que lo veía es Somi cuando vino, que veía todos esos recuerdos desordenados, ¿no? Porque estaban, pues desordenados al final. Sí. Pero bueno, para mí me parece tremendo el sacrificio de él tan grande, quedarse sin su hijo, sin su mujer, y al final no le encuentro sentido. Aquí te voy a decir una cosa, esto está abierto, yo no quiero decir nada, pero podría haber una segunda parte total y absoluta, porque no sabemos nada del hijo. Podríamos ver la segunda parte porque al policía lo han matado. Yo quería ver a ese policía en el infierno, no nos lo han dado. O sea, aquí se podría seguir esta historia, ¿eh? Muchísimo. Hombre, es que yo he echado mucho de menos ese infierno porque las partes de los perros en el infierno de guardas, ¿sabes? Porque ahora estaban ellos como siendo los ayudantes de ese infierno, ¿no? Iban incluso al metro y les mordían y todo. Yo pensé que iban a ir por ahí los tiros y yo pensé que en algún momento te iban a mostrar al policía, te iban a mostrar a la señora esta que llevaba el orfanato, donde llevaban a los críos. Y entonces yo pensé, ¿sabes? Que todo esto de los perros, allá siendo el tonto en el infierno, no pensé que era para desconectar, sino que pensé que era porque nos iban a mostrar a esta gente ahí, ¿sabes? Pero sin embargo te lo han puesto todo el rato como en plan comedia y en plan simplemente mordían a los que habían maltratado animales, pero no a los que habían hecho cosas malas, ¿sabes? En la tierra. Entonces yo no he entendido toda esa parte.
Bueno, eso puede haber una segunda. Además, no tienen por qué repetir los mismos actores o actrices, porque, claro, puede ser con el aspecto que quieran. Ya vimos que con algunos los repiten y con otros no. Vuelvo a decir y vuelvo a quejarme. Yo hubiera querido ver a su hijo reencarnado en la Tierra siendo feliz y no me lo han dado. Sí, No sí, me sí, lo han sí. dado. Eso, Eso no me lo han eso ha dado. sido una falta enorme, enorme. Totalmente, Sí, sí, sí. totalmente. Un guiño, lo que sea, en la Sí, sí, Tierra. sí. Que me valía el mismo actor, porque ya te digo, el padre de ella, antes, que fue también el padre de la hija adoptiva, era el mismo actor. Sí, Entonces, sí. ¿por qué no me das eso? Y luego me pareció muy curioso el final, cuando ella en la entrevista le preguntan qué le gustaría ser cuando dice actriz para poder interpretar muchas vidas y todo esto, me pareció curioso, me pareció como, uy, esto es como una despedida, pero a la vez es como típico para recibir premio de algo. O sea, no sé cómo explicarlo. No me extrañaría que le dieran algún premio o algo a esta actriz, que yo creo que ya se lo han dado. Yo creo que ya se lo han dado, pero bueno, no sé, me ha sonado muy, no sé. Leyendo entre líneas me ha parecido que eso estaba muy planeado. Ya, no sé. Yo haciendo un Mm, poco cómputo del 11 y el 12, te diré que el 11 me ha parecido muy intenso, porque bueno, ha sido ya pues cuando ya se rompía el huevo de todo, ya te mostraban todo, ya te contaban sí, todo sin pelos en la lengua, ¿no? Y ha sido pues muy emotivo con lo del pastor y eso contando su historia, ¿no? Porque por fin hemos sabido pues qué pasó con el crío. Me quedé muy tranquila, que igual es una tranquilidad tonta, pero me quedé muy tranquila cuando se ve que ese niño no es que se la haya llevado nadie del mercado, es que simplemente se da la vuelta, no ve a su madre y se pone a buscarla por las callejuelas del mercado. Me quedé tranquila porque me daba como mucha pena, ¿sabes? Y como mucho dolor por la madre del hecho de que hubiese venido alguien y en medio de toda esa gente, en medio de ese mercado se lo hubiese llevado a alguien, pero fue despiste del crío, ¿no? Ella fue a la iglesia, bueno, pues a destiempo, ¿no? Porque no se encontraron, el crío luego fue más tarde, y de la iglesia sí que se le llevaron, ¿no? Porque se le llevó el policía y demás, que eso ya es lo que vimos después. Pero mira, me dio una pena por lo de esa madre, porque es la tontería esa de los críos sí, de que le dices, no, yo no se lo he hecho nunca a mi hija, pero bueno, que eso me pareció una tontería, como un juego para intentar enseñarle el valor, ¿no? Pues, un poco de las cosas, ¿no? No, pues mamá se va, ¿no? Mamá se va y te estás quedando solo, mamá se va y tal, que se separó 2 metros, 3 como mucho. Y la mujer ya. se dio la vuelta y luego el susto, ¿no? Y es que, como suele decirse, los críos, pues en un minuto, ¿no? En un minuto te la lían, en un minuto desaparecen y en un minuto se van a jugar, se distraen y se lío parda, ¿no? Y fíjate tú el Sí, susto. Entonces, claro, luego la pobre mujer en la comisaría es que no sabía dónde meterse. No sabía dónde quiero, meterse. quiero destacar una cosa, ahora que has dicho esto, lo del niño y todo esto. El personaje de él súper maltratado, vuelvo a decirlo y lo diré hasta siempre, muy maltratado su personaje, pero quiero destacar que en ningún momento le echó en cara a ella Ya, ni le echó la culpa de lo que había pasado, porque en otra situación, cuando estamos cabreados, dolidos, hacemos daño a quien más queremos por desahogar la rabia interna que tenemos y en ningún momento le echó la culpa, ya era ella suficiente para echarse la culpa. Y fíjate que él decía, incluso después de la pérdida de su hijo, es que si te pierdo a ti ya, entonces sí que era lo claro, peor, lo que tenía miedo era perderla a ella, porque ella pasó una situación atroz, claro. totalmente. Hombre, es que Fue lo lógico, ¿no? tremendo. Pierdes al crío y lo único que te Mm, queda que es pues ella. Y lo mismo que a ella, lo único que le quedaba era él. Por eso, cuando pasó el accidente y ya estaba en el hospital él, que ya pues sé que no podía mover ni las piernas ni nada, claro, ella pues su propio cerebro diríamos que se centró, ¿no? En lo importante, sí, en lo que tenía a mano, ¿no? Porque su hijo seguía siendo importante, obvio, pero es que llevaba meses desaparecido el crío. Entonces, claro, imagínate el show de esa mujer para cómo tendría que estar pasándolo para que su propio cerebro, para poder salir adelante y sanar, cerrase, ¿no? Todo eso es que me ha quedado alucinada, la verdad. Por lo que te decía, el claro, capítulo 11 me ha parecido muy intenso, pero te digo una cosa, 1 hora y 20 que dura el capítulo ya les vale, ¿eh? Porque al principio del capítulo, te diré, al principio del capítulo me costó horrores. ¿Por qué? Porque al principio del capítulo no se centran en esto. Al principio del no, capítulo empiezan a centrarse en que ella le enseña cosas de la vida para que sea un hombre respetable al pastor, que es su hijo,
Sí. cuando se reencarne. Y yo digo, pero si lo va a olvidar todo, no perdáis el tiempo en esto, media hora que me estuvieron dando de esto, ¿eh? O sea, de cosas de aprende a afeitar, aprende a ligar con las chicas por si acaso conoces una chica, aprende a cocinar, a planchar. Y yo digo, pero por favor, o sea, nos queremos centrar que ya, claro, yo ya estaba en capítulo 11-12. O sea, y yo digo, ¿qué me van a contar? ¿La historia de todos ellos el 12? Ya, cuando ya no haya más vueltas que dar, ¿entiendes? 1 hora y 20, digo, no es necesario, me lo podéis contar ya, ¿sabes? Me pareció muy poco tiempo. A ver, en este drama ha habido un episodio, el 7, que es el equivalente al 11 en los dramas de 16, que vamos a correr un tupido velo. Pero en todos los capítulos de 1 hora y 20 ha habido muchas cosas que han sobrado. Buah. Algunas han tenido su explicación, pero podían habernoslo contado mucho más rápido y mucho mejor. Aquí lo que me ha faltado es más tiempo de ellos tres, padres e hijo juntos. Una escena un poco más larga. Esa media hora, empléala en que hablen y todo esto. Es que se está Y, acabando el drama y tú no puedes desperdiciar el tiempo en estas tonterías, que igual yo exacto. respeto a todo el mundo que le haya gustado esas escenas, esos momentos y demás, pero eso me lo cuentas, por ejemplo, en el 7, en el 8, en el 9, pues bueno, Sí, ¿sabes? Es sí. medio y en el medio todavía pues me queda más drama y tal, pero ya en el 11, en el 12, lo mismo que cuando te cuentan cosas de los perros, pero ya vas con Ya. todos los perros todo el drama, ya me da igual los Pero perros. sabes, pero ¿sabes qué pasa? Que hay que mirarlo desde otra perspectiva. Claro que el cura va a olvidar todo y no le va a servir nada esos consejos, pero lo que está sirviendo el cielo para ella es el ser madre cuando no fue. Pero tampoco me vale porque no sabe que se lo está diciendo a su hijo. Ahí está, te iba a decir justo, mira, dos cosas. Eso, que no sabe que se lo está diciendo a su hijo, y otra cosa, si va a reencarnar, ¿para qué? No, pero si ella supiera ya que es Va su a hijo y le reencarnar dice que... ella, me refiero, no el hijo, porque el hijo ya sabíamos que iba a reencarnar y que por eso estaban haciendo esto. Pero es que No, luego te hombre, pero dicen para que va a hacerle... reencarnar, luego te Sí, dicen que va a reencarnar ella y que también lo va a olvidar todo. sí, pero vamos a ver, en ese momento que está viviendo el presente en el cielo y tiene que sanar, igualar karmas y todo el rollo, ahí si ella supiera que es su hijo, entiendo que pueda vivir lo que no ha podido vivir en tierra, ser madre, aunque lo vaya a olvidar, es que entonces van a olvidar todos todo, entonces no tiene sentido el drama porque se va a Ahí está. olvidar todo. Pero ahora entiendes mi punto desde el inicio, ¿no? No, no, porque a mí me ha dado esperanza y muchas cosas y muchos Pero escucha, pensamientos pero y me he mira, dado cuenta sí. de que no me hace falta en una historia de amor que los dos personajes tengan un físico tremendo. Me he metido en la historia sin necesidad de todo esas parafernalias. Pero sí, eso es maravilloso, Carmen. Y el hecho de que lo hayáis disfrutado tanto los que lo habéis disfrutado y el hecho de que os haya gustado tanto a los que os ha gustado es maravilloso, que para eso son los dramas, para conocer todas Claro. estas historias, para hacerte reflexionar, para pensar, para vivirlo con ellos, para sufrirlo con ellos. Sí, eso es maravilloso. Pero yo me refiero, cuando digo estas cosas, es a nivel personaje. A nivel personajes, la historia que me han intentado contar. Yo digo, pero entonces todo esto, ¿para qué? Si me estás diciendo que van a curar el karma de la tierra en el cielo y que luego todas estas partes que han vivido maravilloso en el cielo, bueno, maravilloso para ellos, luego van a reencarnar, se van a olvidar de todo y no va a valer para nada. No, va a valer para que estemos aquí hablando, como hemos estado Ya está. hablando de este drama, y nos ha llenado muchísimo, al menos a mí, y plantearme muchas cosas, y está claro que no es el cielo ni del que hemos oído hablar, Vamos. ni del cómo será si es que existe cielo e infierno. No, claro, es que, a ver, es un drama, pero sí que es verdad bueno, que a mí me ha gustado todo lo que me han enseñado. El viaje me ha gustado muchísimo, pese a muchos peros y pese a cosas que me han faltado porque no he sentido coherente el personaje de ella, ¿no? Y me ha parecido tremendamente injusto lo que han hecho con el personaje de él. Me Claro. ha Yo parecido yo muy lo que te digo, injusto. a nivel de audiencia o a nivel de público o a nivel de drama e historia que te quieren contar, lo entiendo. Pero luego a nivel personajes no, que era por lo que decía yo que me parecía todo muy cruel desde el principio, pero porque yo me metía en el papel de ellos. O sea, yo me ponía en la posición de los personajes y yo decía, ostras, es que esto, yo decía al principio que esto era la vida 2.0, pero no es la vida 2.0, es el infierno 2.0, porque está el infierno que te castigan directamente por tus pecados, el cuerpo y todo lo demás, y aquí era un castigo de alma, porque era como venir aquí que no os voy a contar nada de vuestra vida, lo vais a ir descubriendo poco a poco, porque encima, si yo entiendo que como drama
no te lo van a contar desde el principio porque obviamente son 12 capítulos, lo tienen que desarrollar, tienen que generar cierto atractivo y cierta, ¿no?, expectativa para que la gente lo siga viendo y demás y te vayan gustando los personajes porque les tienen que ir desarrollando. Yo a nivel guión y a nivel drama lo entiendo, pero no entiendo cómo en un cielo en el que se supone, ¿no?, que vas allá pues a descansar tus días porque ya has luchado mucho en la vida y todo lo que tú quieras, vas allí a seguir sufriendo, a que no te cuenten las cosas, a que simplemente lo vayas descubriendo al paso que a ti te hagan ir descubriéndolo, lo espabilado que seas, y ya pues el presidente cuando quiera le da la tecla y te lo concede, ¿no? No, pero además que siempre nos han hecho creer que para ella, o tú lo pensabas así, que era muy cruel y que era un infierno total el cielo, ¿no? Aguantar a la suegra, aguantar, pero es que luego al final el que peor cielo, el peor infierno estaba aguantando era el marido, ¿eh? Pero lo estaba aguantando en el cielo ese que nos han contado, por eso te digo yo. Sí. Entonces, al final, ¿dónde está el cielo? ¿Cuál es el cielo? Si están todos sufriendo en ese cielo. Bueno, no sabemos, lo sabía que estaban allí jugando al pádel muy contentos, bueno, no pero sabemos. Escucha, sí, están jugando al pádel esos 5 minutos que te han mostrado, igual luego vuelven a casa y tienen un infierno en casa, ¿sabes? Porque claro, ya, pero es que el cielo mira, que nos han contado sí, no tiene por qué ser real, esto ya lo hemos hablado, el tampoco cielo tiene, que nos han contado... Sí. Tampoco tiene por qué ser real, exacto, pero yo te hablo del que nos han mostrado, y el que nos han mostrado es durísimo, ¿eh? Creo que Antes, es sanador, ¿eh? Es durísimo, bueno, pero es sanador también. Yo creo que si es sanador, pero luego no te vale para nada, lo de sanar es una tontería. Te quiero decir, porque si tú sanas para luego ser mejor persona, o sanas para tener mejor vida, o sanas para curar el corazón, el alma y todo lo que tú quieras, me parece maravilloso todo. Pero si sanas en todos los aspectos y luego reseteas y te borran todo y no vale para nada, vengo igual que me fui. O sea, vengo igual que me fui. Pero el karma está ahí. ¿Pero para qué? De lo que hayas aprendido, de lo que no. Hombre, porque si arrastras mal karma y has sido una persona mala y has sido el infierno y no lo has reseteado como aquel que dice, pues ahí lo sigues teniendo para otra vida. Pero escucha, el karma es el de la tierra, te han dicho todo el rato. ¿O también haces karma en el cielo? No, es el de la tierra, pero tú cuando subes al infierno y si restauras, por decirlo de alguna manera, ese karma en el infierno y luego pasas al cielo y tal, pues ya vas limpio para otra reencarnación. Ya, pero no sé yo qué decirte, porque los del infierno nos han enseñado que borran también la memoria. Sí, claro. Sí, no sé yo qué decirte, Sí, pero bueno. con el padre de la hija adoptiva estuvo en el infierno y ya pasó todas las etapas y luego lo pasaron al cielo a seguir sufriendo porque tenía ese instinto paternal que nunca ha tenido. Ya. Claro. Y ese señor cuando vuelve a reencarnar, pues ya tiene igualado porque pasó todas esas fases del infierno. Ya. Claro. Que no te convenza a ti ya es otra cosa. No, yo lo siento mucho, pero no. No, porque me parece muy cruel. O sea, no, es que me parece horrible todo. O sea, no hay nada a lo que agarrarme, porque luego encima, mira, decías tú antes lo de que te han faltado muchas cosas. Y es que a mí también. Y claro, tú que lo estabas disfrutando, que te hayan faltado, y yo que soy reticente, que me hayan faltado también, es muy heavy el tema. Yo desde el principio digo, y lo he reclamado en varias tertulias, que me ha faltado momentos de ellos, conversaciones de ellos, como pareja al principio y como padres después. Me ha faltado muchísimo. Sí. Y lo he echado muchísimo de menos. También he echado mucho menos que hiciesen cosas juntos. No han hecho nada juntos. Yo no digo que se vayan de senderismo como pretendía él, mi pobre, pero sí que, yo que sé, haber sido un picnic, que lo hacen mucho los coreanos, haber sido un picnic, y haberse ido, pues, yo que sé, a pasar un rato juntos por el Prado, yo que sé, pero no han hecho nunca nada. Lo máximo que hacían era comer juntos porque ni dormían juntos, es que dormían hasta en habitaciones separadas. No, eso yo también estoy de acuerdo, a mí me faltó mucho. A mí me ha gustado mucho el drama, pero eso no me quita mi objetividad. Y como padres, ni te cuento, porque como padres no han hecho nada, o sea, no han pasado tiempo con el crío, porque ¿de qué te vale un tiempo que ha pasado de ella, que ha pasado momentos súper chulos con el cura? Porque ha pasado momentos muy tontos, de comedia, pero luego ha pasado momentos muy chulos que cualquier madre hubiese disfrutado muchísimo. Pero claro, ella no sabía que era su hijo y él no sabía que era su madre. Entonces, si eso lo hubiesen hecho de otra forma y si hubiese sabido un capítulo, 2 capítulos antes, tú les ves disfrutar como madre y como hijo, y hubiese cogido esto, un nivel y no sé, ¿sabes? Como otra perspectiva totalmente diferente, y hubiese sido tan emotivo esa parte, y ya no te digo si ahí involucras también al padre. Porque claro, ya si les involucras a ellos, es que no han pasado ni momentos disfrutables ni como padres ni como nada. Como te decía antes, a mí me llegó a gustar muchísimo el drama, pero eso no quita mi objetividad
a la hora de decir que me han faltado muchas cosas y que me ha parecido injusto lo que he dicho con respecto al personaje de él y luego lo que me ha faltado de la pareja. Nos han dado algunas pinceladas, alguna cosita, pero me faltaron muchas más conversaciones de la vida en tierra que Claro. lo han tenido en ese sendero que era muy corto para todo lo que ellos tenían que hablar. Yo hubiera, además, una vez que ya tienen la casa para sí solos, vale, la Claro. reencarnación me parece muy bien, pero espérate un capítulo o quítame el 7 y dame un capítulo entero de vosotros dos juntos solos hablando lo que ha pasado con el hijo, el cómo lo han vivido, el cómo, todas esas cosas y yo ya Claro. me quedaría saciada. Y luego, con respecto al hijo, lo mismo. Lo Yo, mismo. yo he disfrutado muchísimo la relación del cura y la madre, pero claro, 50-50. Es decir, quítame un poquito, dile que es su hijo y a él que es su madre y déjalos un capítulo entero que le cocine, que le dé los consejos, aunque se vaya a borrar, porque ahí tendría sentido. Da igual, porque ella está ejerciendo de madre y se está curando y sanando su karma. Entonces déjala ser madre, lo que no ha podido ser en tierra, dale esos consejos que nunca le has podido dar porque se te murió con 5 años o lo perdiste y entonces pues dame eso sí. Entonces yo, independientemente de que me haya gustado mucho y me haya aportado muchísimo, la nota, no sé qué nota ponerle, yo creo que ronda eh, eh, entre el 8 y el 9 más o menos. 8 es que me han faltado muchas cosas. Que por eso digo que esto no se cierra que nos den una segunda, porque puede ser perfectísimamente, porque material hay. Ya, a mí es que ya te digo, que me ha dejado muchísimo a deber y yo pensé que para los capítulos finales, pues yo digo, mira, igual, porque después de ver el 10 pensé, mira, igual para los capítulos finales me dan un puntito a la boca y me callo, ¿sabes? Te quiero decir, en cuanto a ser reticente, ¿sabes? Yo pensé, igual si lo hacen bien, el 11 y el 12, pues igual es como que compensa todo lo demás y me cuentan una historia para que yo entendiese todo lo demás, ¿sabes? Pero en realidad no, en realidad se han centrado simplemente en esa despedida, ¿sabes? Final, en esa habitación como destruida, ¿no? Y tal, que está ella como muy, como sometiéndose mucho a ella a sí misma, ¿no? Y despedida final con ese hijo que ya esos 2 minutos de hola y adiós y me reencarno y me piro, ¿no? Y ya está. Y luego pues el perdón suyo a la chihuahua, que era su yo más joven, y seguir la vida para adelante. Y es que no, o sea, hubiese sido tan diferente esa relación con ese hijo, de ella misma, unos minutos con el padre, ¿sabes? No sé, la típica tontería de lo de irse al parque a jugar a la pelota que te pone muchas veces haciendo el tonto, pero ya hubiese sido demostrado un par de escenas en los que ha habido tiempo de pasar ese rato con el crío, con el pastor en este caso, ¿no? Pero no ha habido nada, no ha habido nada, se ha quedado como el gran olvidado simplemente para dar la respuesta final, ¿no? Y luego otra cosa, nos hemos olvidado también, o se han olvidado, ella particularmente, de su gata. Sí, 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 sí. ¿Qué ha pasado con ese personaje? Sí, sí, sí. Yo de la gata me acordé en algunos capítulos atrás, no lo comenté en tertulias, pero fíjate, cuando pasa lo de que se pone él al sol, cuando ya decide quedarse en el cielo y viene la gata, yo dije, ostras, claro, la gata. La gata solamente ha salido en los momentos en los que ella era joven, porque habla con la chihuahua. Te digo, en los últimos capítulos, ¿eh? No, pero a ver, a mí no me vale. Yo quiero el personaje que era humana en el cielo. ¿Dónde está ese personaje? Ella no volvió a ser gata. Volvió a ser, salió de humana solo, son ya. Claro, por eso te digo, salió de gata cuando estaba en la tierra antes de morir Sí. y luego en el cielo salió siempre como persona. Entonces a mí no me vale que en el cielo esa gata que él coge sea la gata. No. Sí, sí. Para mí no es la gata, para mí es un gato que estaba por ahí, pero no es Sonia. No sé si me estoy Sí, explicando. sí, sí, sí. Es que no es. ¿Ese personaje dónde está? Que salió y le dijo a la chihuahua, quien hace daño a ella, a mi madre me hace daño a mí. Sí. Claro, lo entiendo, porque bueno, vale. Pero, y fíjate que la gata, que ahí fue una pista que se nos pasó, estaba siempre con ella, que no se acercaba a nadie, solo a ella, pero claro, porque ella la reconocía, la joven, y veía que esa parte le podía hacer daño si Sí. no había un encuentro como tenía que haberlo. Pero es que después la gata, bueno, esa chica que hacía ya de gata reencarnada, desapareció, nadie se acordó de ella. Se No. fueron a reencarnar los dos y nadie se despidió de ella. No, es que la olvidaron allí, se quedó allí. Sí, sí, sí. Claro, pero no me vale porque sí, pusieron a él con una gata que la coge, ni le llaman por ese nombre ni nada, porque, bueno, no sé qué será de ella, no tengo ni Fíjate, idea. tampoco me gustó nada de estos capítulos 11 y 12, este final que nos han querido contar, que, vale, yo entiendo que él,
cuando se encuentra con la chihuahua no la reconoce, ¿no? Mm. Pero cuando la chihuahua empieza a tener recuerdos del niño, ¿no? De uno o ¿no? Y empieza como a Sí. soltar, pues, por la boca, ¿no? Empieza a soltar como recuerdos, como palabras inconexas y demás, ¿no? ¿Por qué se le permite a él maltratarla de esa forma si es ella misma? ¿Por qué se permite que él, sabes? No digo que él fuese malo en ese momento con ella, pero ¿por qué se le permite en ese cielo castigar esa parte de ella? Si esa parte de ella es la que ella desconectó de su cabeza o fue esa puerta que digo yo que cerró de sus recuerdos y por eso ninguno de los dos la tenía en mente ni la llegó a reconocer, ¿no? Es que me pareció feo Porque porque es como que no, en la tierra, en la vida, no la castigó porque él prefirió borrar ese capítulo de su vida, ¿no? Pero luego en el cielo, claro, como él no sabía nada, se pensó pues que era la que la había secuestrado, o se pensó que no, era, no, 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 que no, era no. yo que sé, a saber, ¿no? Y entonces la maltrató, ¿no? De esa forma, no sé, me pareció feo, la verdad. No, yo no lo interpreté así. Yo creo que él recuerda todo cuando el policía, cuando recuerda a ese señor, cuando le ofrece el cigarrillo y ahí conecta todo. Cuando ella le dice el nombre del hijo, ahí recuerda todo y sabe quién es ella. Ella la maltrató y la dijo así sabiendo que es ella, sabiendo que es su mujer, porque está maltratando, por decirlo de alguna manera, a esa parte de ella que él no quiere porque quiere hacerse daño a sí misma. Entonces no le permite que se acerque ni le haga ver ni le cuente para que no recuerde eso y vuelva a caer en esa vorágine donde estaba ella metida cuando perdió el hijo, para Pero que ahí, no volviera a ser sí. consciente de eso. Por eso la frena, por eso la calla y por eso la odia, porque es venir a tirar el mundo otra vez. Claro, pero hay un momento en un banco, no me acuerdo si es estos dos o los anteriores, hay un momento en un banco en el que ella, la chihuahua, está hablando con él y se pone a recordar el nombre del chiquillo. Y entonces él le dice, Sí, ¿por qué recuerdas tú eso? ¿Por qué hablas tú del chiquillo, no? De uno. Y sí, se pone ella como a decir palabras inconexas y de tal. Y entonces la coge de los hombros, la zarandea, ¿sabes? Como diciendo, ¿pero quién eres tú? O sea, ¿por qué tienes estos recuerdos tú? ¿Qué eres? Pero sin embargo, le porque está ahí diciendo a la todavía, vez, sin embargo, le está claro, diciendo a la vez que no la diga nada a la mujer, ¿no? Que, bueno, a la Yuma, ¿no? Y tal, que es claro. ella misma, que no la diga nada porque eso son cosas que lo tiene que saber, ¿no? Porque ahí todavía yo creo que él no la reconocía como tal. Entonces veía peligrar a su mujer para que no le recordara todo eso. Yo creo que es ahí. No nos deja muy claro dónde él conecta y entiende que es la parte joven de su mujer o cuando la recuerda. No nos deja muy claro. Y hay otra cosa que tampoco nos deja muy clara, porque no sabíamos si envejecían en el cielo, si no envejecían, Ya, y ya vemos que no, porque él sigue manteniendo la misma forma 80 años después. sí. Entonces, ¿por qué el hijo Ahí era está, de otra forma? ahí está. Te voy a decir yo ahora justo eso. Una de las cosas que tampoco nos dijeron nada es por qué el crío estaba mayor, porque el cura que tendría 30 y pico años, tendría, el cura ese. Ah, Y tanto no. tanto, ¿no? Que le echabas menos, 20, 20, o sea, Sí, 20 y 20, 20. pico. Yo le echaba 20 y unos pico. 30 por ahí, ¿eh? Pero bueno, da igual. Mm. Si murió con 5, no, Sí, porque sí, encima sí. te le muestran, o sea, porque si te hubiesen mostrado, porque era una de las dudas que yo tenía también cuando luego se va desarrollando el drama, si te hubiesen mostrado que desapareció y luego le tenían en algún sitio y siguió creciendo en la tierra, porque Sí, dábamos por hombre, hecho eso que sería diferente. dábamos por hecho que había muerto con 5 años, luego ya cuando lo cuenta el cura, ¿no? Cuando luego ya te empieza a contar pues un poco su historia y demás, ¿no? Pero claro, yo digo, si te hubiesen dicho que desapareció, que estuvo haciendo su vida por ahí, que perdió la memoria o que ha crecido y que murió de mayor, pues todavía. Pero claro, ¿por qué el cura es el único que está de mayor? Para despistar solamente. Claro, pero es que, mira, es que si al final somos nosotras las mejores guionistas, te lo digo yo, de Hombre, ya te lo verdad, digo ¿eh? yo. Ya te lo digo yo. Hombre, porque lo que tú dices, a este niño, vale, que lo haya vendido el policía, lo que sea, que lo Mm, haya adoptado otra familia, o lo que sea, en vez de matármelo al pobrecito mío, claro, pues, ala, vale, pues un accidente de tráfico con 25 años y así, ya está, claro. ya estaba solucionado el tema y mucho más creíble. No, pero fíjate que fíjate, incluso ellos te daban la respuesta porque el orfanato este, que decían que incluso a niños desaparecidos o que les llevaban allí obligados, les ponían como huérfanos para cobrar la subvención, ¿no? Y que muchas Claro, veces estos huérfanos les vendían para adopciones a extranjeros. claro. Tú este niño le coges, le das a una familia europea, a una familia americana, o lo que sea, o rusa, vete a saber tú por dónde. No se vuelve a saber nunca más del niño este y te le muestran que se ha muerto con 20 o con 30 años y ¿quién te va a decir a ti que no?
porque Claro. puede vivir su vida por ahí. Pero claro, si te están diciendo continuamente que murió con 5 años y luego ya Sí. cuando te muestran el cuerpito de él, las piernas y eso, Vaya, pues eso claro, fue ya innecesario. Innecesario. fue innecesario, pero por una parte yo creo que lo hicieron también para que quedase clarísimo que había muerto de joven por si había dudas, ¿sabes? Y calla, que al menos solo nos mostraban las piernas, solo, porque Ay, no. en otros cuantas veces mostraba a los niñucos, pues eso, congelados, ¿no? Ya. No, eso no. Pero que bueno, que no hacía falta que se lo hubieran llevado a ningún sitio. Bastaba en Corea. Porque aquí hemos visto que solo es el cielo de Corea y de Ah, sí, coreanos. No ya lo hemos hemos visto. visto nada más. Bueno, Sí. hemos visto en el primer episodio, perdón, en el episodio 12, en la primera parte, ese japonés o que era pro-japonés o no sé lo que era, que metió Ay, sí, fuego sí, sí, sí. de la Que marinera, que yo no sé para fíjate, qué nos enseñan eso, pero bueno. te iba a decir, antes cuando has dicho lo de que el 11 se quedó así y el 12 parecía otra historia, otro drama, yo pensé lo mismo, porque no Claro. entendía nada. Porque claro, le ves a él, al protagonista, corriendo detrás de gente, ¿no? Que Sí, todavía sí. tiene los recuerdos de su vida anterior, ¿no? O sea, de sus vidas pasadas tiene los recuerdos, ¿no? Persiguiendo al japonés este que era escritor y demás, luego persiguiendo a la niña esta que lo único que quería era ver a su hija de la vida anterior y demás, y yo digo, o sea, ¿cómo? ¿Que hay gente que se escapa o que no le funciona lo del borrado y vuelven a reencarnarse teniendo los recuerdos de las vidas anteriores? No lo sé. Es que no nos han explicado en qué momento ha cambiado él de trabajo. Que tendría sentido del cambio de trabajo si estas escenas nos las ponen a la mitad desde que ella se ha ido a reencarnar. Tendría sentido. Que todo puede ser, ojo al dato, que no es la primera vez que pasa. Aquí empieza salseo, aquí hay kimchi. No es la primera vez que pasa que se equivocan en poner en, ¿cómo se dice? Que puede haber escenas mal colocadas en un capítulo. Sí, claro. Uh-huh. O sea, que estas escenas que nos dieron al inicio, él corriendo para acá, para allá, con unas gafas rarísimas, no sé qué, podrían estar perfectamente después de que ella se ha reencarnado y que él está eso y luego descansa allí con la gata en el cielo. Podría ser, ¿eh? Porque no tenía sentido ninguno donde las han puesto. Ala, esto ya así, no sé, voy a tener que volver a ver ese capítulo porque yo no he entendido esas escenas. Pues si no has entendido tú, yo me bajo del carro ya, ¿sabes? Bueno, a ver qué nos escucha, dicen nuestros... mira, había muchos tertulianos y tú también que me decíais, igual cuando se acabe el drama, igual Mikey cuando se acabe el drama, igual, ¿sabes? Nos das las gracias, o lo mismo igual lo disfrutas Sí, todo. hombre. Yo me acuerdo que me decía Chispi, igual hasta lo vuelves a ver entero, y yo decía, no me conocéis, no sabéis quién soy. A No, ver, o sea, yo lo siento mucho, pero yo he sido sincera durante todo el drama, estoy siendo sincera ahora, yo creo que os lo debo, y es que yo no conecto con el drama este en ningún momento. He intentado disfrutarle, he intentado conectar con ellos, he intentado conectar con lo que nos estaban contando, pero de verdad, yo he disfrutado mucho más escuchar a Carmen y leeros a vosotros sobre lo que estabais sintiendo con el drama y disfrutando el drama y cómo veíais el drama y cómo veíais este cielo. He disfrutado mucho más eso que el drama, os lo prometo, y no puedo decir otra cosa. Y lo he visto entero, ¿cuántos son 12? Los 12. Vamos, que puedo ir buscando los huevos para hacer el bizcocho, ¿no? Vamos, bizcocho, y escucha, me apunto comodín, tienes que ver un drama que yo quiera, que no te guste, que no conectes, y por los huevos, ¿eh? Por los huevos, ¿eh? Pues ya, hombre, por los huevos del bizcocho, si quieres. Te voy a decir una cosa, hay uno que me está costando la vida seguir, ¿eh? Yo creo que nos vamos... Uf, me está costando muchísimo, muchísimo, pero bueno. Ahí estoy sufriendo capítulo a capítulo. Pues nada, que a ver si nuestros tertulianos nos ayudan en este ¿cómo decirlo? En este momento de olvido de esas escenas, si han entendido el porqué de esas escenas, yo no he entendido nada, la verdad. Y a ver qué les ha parecido en general, ¿no? El drama. Bueno, que has terminado llorando, me supongo, ¿no? Porque ha habido momentos muy heavies, muy emotivos, ¿no? Sí. El 11 yo creo que tenía hipo y todo. Madre mía del amor hermoso, Yo lo que lloraba. no he llegado a llorar mucho, yo soy muy llorona, no he llegado a llorar mucho, pero sí admito que ha habido muchas escenas, en el 11 sobre todo, que el 11. Lo han hecho aposta para que se te erice la piel, para que te emociones, sí. Sobre todo ya siendo madre, padre, es que es inevitable, o sea, porque ha habido momentos muy duros, ¿no? Y luego ya lo que es el matrimonio en sí, ¿no? De cómo sobrellevar esto, cómo sacrificarse uno por el otro, ¿no?
el cómo cuando uno está bloqueado el otro tiene que tirar para adelante por los dos, ¿no? Y el cómo uno pierde su bloqueo o se olvida del bloqueo por intentar también, ¿no? Estar al lado del otro y al final quedarse ellos dos solos, ¿no? En la A vida ver, y tirar para adelante, ¿no? lo que no hay duda es que es una historia contada con sus fallos, pero ha sido una historia de amor que no me la han dado con muchas parejas de 30 y pico, 40 y pico o de 20 y pico. Eso, con esa calidez, con emocionalmente hablando, con lo que es el amor de verdad, sincero, porque hay muy buen fondo, tú lo has dicho, porque hay muy buena base, porque se han querido muchísimo, se han respetado, y lo que te dices, tirando del carro uno y otro. Pero después de haber visto los 12, tirando mucho más él, te tengo que decir, no estoy echándole nada en cara a ella, porque ninguno de los dos tiene culpa de nada. Pero vuelvo a repetirlo, me ha parecido desmesurado la forma en que se han cebado con el personaje de él. Y también me ha parecido muy mal que no hayan dejado ser como es coherente el personaje de ella, porque ella se tendría que haber dado la vuelta y decir, no, me quedo yo, te vas tú a vivir una vida como mereces y luego ya seguiremos siendo infelices 180 vidas más. No, o haberse quedado los dos en el cielo y ya está. Decisión de los dos de quedarse ahí eternamente, ¿no? También, Yo creo que el drama te ha demostrado que los dos han tirado del carro muchísimo. Yo diría que 50-50 cada uno en su momento y cada uno con su perspectiva y con su personalidad. Porque a ella la tocó en un momento, a él le tocó en otro. Ha sido como muy, ¿sabes? ¿Cómo se dice esto? Como muy compensado una cosa con otra. Lo que pasa es que, claro, sí, una vez que ya conoces todo el cuento, todo, ¿sabes? Hasta el claro. final y demás, con el érase una vez que empieza el principio y con el punto final de comieron perdices, una vez que ya lo conoces todo, claro, ya dices tú, ostras, es que, no sé, ha sido durísimo. Yo no me gustaría verme en la posición de ninguno de los dos, pero ya no solamente lo de la pérdida del hijo, sino en todo, ¿no? Porque A tanto ver, la vida de ella como la vida de él, luego tanto el peso, ¿no? De la parte constante de él en el cielo, luego la llegada de ella, han sido como muchas cosas, ¿no? Entonces, ostras, ¿eh? a mí al final el equilibrio de esa balanza se me ha perdido en el momento de la reencarnación, Mm, porque el refrán ese de ojos que no ven, corazón que no siente, en el caso de ella, si no recuerdas, pues mira, ni tan mal, ¿no? ya, Pero él sí sí, recordaba que tenía un hijo y no estaba, sí. y ella sí, tenía atrocidades en el cielo, todo lo que tú quieras, pero el verdadero infierno lo vivió él. Él decidió comérselo todo, decidió Sí, callarse y decir, mira, tiro para adelante y ahí ver nosotros que estamos aquí nosotros, ¿no? Y también eso ahí está. tiene que ser durísimo porque lo tienes que afrontar y decidir tú, ¿no? Y esa decisión no tuvo que ser nada fácil, de verdad, tuvo que ser durísimo. Claro, ¿qué ganaba él con decirle cuando ella fuera al cielo? Porque claro, por eso él le decía, estás bien, no sé qué, y como quitan las tristezas, bueno, pues él no tenía esa tristeza porque la quitan, pero sí que su hijo, yo creo que lo recordó, que no nos lo deja muy claro, vuelvo a repetir, cuando lo tuvo que recordar, cuando lo nombró, aunque yo no creo que él se haya olvidado de su hijo, sino de las formas, porque fue el policía, cuando vio al policía fue cuando él empezó a atar cabos. Pero bueno, que lo dicho, que me pareció una historia preciosa y con la que he conectado muchísimo y que vamos, a mí me ha gustado mucho, pese a los peros. Ya, a mí me ha parecido muy, muy injusto, lo hemos comentado antes, ya te digo, lo de toda la parte de él como padre, ¿no? Que lo han dejado Buah, como sí, en sí, sí, segundo sí, sí, plano, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, todo sí, eso sí, sí que me ha dolido porque estaban ya cerrando el drama, no les costaba nada. En vez de perder el tiempo con otras historias, que sí, que yo entiendo que los coreanos siempre tienen que meter un toque de comedia para aligerar un poco, ¿no? Pero es que ya estás cerrando el drama, ya se está acabando. mm, Luego, sin mm. embargo, en el 12 1 hora y 10 de capítulo. No me digas tú que en 1 hora y 10 no había tiempo para Y 20 yo contarte. creo. Y 20 el primero, y 20 el 11, y 10 el 12. Madre mía. Te quiero decir, pero no me digas tú que todo lo que se quedó pendiente en el 11, de esa tensión, esa Sí, falta de sí, sí. comunicación, ¿sabes? Todo eso que me faltó de ellos, con el crío, con todo, ¿no? Que tenían 1 hora más, porque si me dices que el 11 es el final, pues mira, cierran historia, se despiden y se acabó. Pero es que Sí. todavía les quedaba 1 hora y pico. Y sin embargo, ni siquiera se quedó él tranquilo con la chihuahua, que era la parte joven que ella había olvidado, ¿no? Porque no digo yo que tenga una conversación con la chihuahua, pero es que tampoco hubo una despedida de cerrarlo y quedarse bien. Entonces yo esperaba al menos esta despedida con la mujer. No esta conversación que tuvieron luego de cómo nos hemos querido durante 22 vidas,
sino esta conversación de la pérdida del hijo, de cómo ella bloqueó toda esa parte y cómo él dejó olvidarlo y dejó pasarlo por estar bien con ella y por tener la vida con ella más adelante. Yo hubiese sido ella y le hubiese dicho, ¿y cómo te callaste? Yo, como mujer que le ama, ¿sabes? Le hubiese dicho, pero ¿cómo te callaste todos estos años, 40 años que estuviste postrado en la cama y nunca me dijiste nada? Es más, hay un momento en el que ella reflexiona sobre esos años que estuvo el postrado y le dice, es que yo siempre que volvía a casa de trabajar o de estar fuera, tú habías estado todo el día postrado en la cama y siempre te encontraba con una sonrisa en la boca. Entonces, claro, yo, como si hubiese sido la protagonista, tendría 200 preguntas que hacerle de por qué te comportaste así o por qué nunca me hiciste recordar al crío. Yo qué sé, ¿qué hiciste con las fotos? Porque hubiesen tenido fotos. ¿Qué hiciste con los juguetes? Porque luego te muestran que él quemó los juguetes, ¿vale? Pero ¿ella no tiene duda de esto? No, porque te muestran directamente que él no quería para nada que ella volviera. ¿Cómo le va a preguntar o cómo le va a decir lo del hijo recordar? ¿Sabe que entonces ella automáticamente desconecta otra vez? No, pero no puede hacer eso. pero me refiero ya al final del todo, cuando ya lo saben todo, él y ella, cuando ya se ha reencarnado el pastor y ya están los dos como que ya se han perdonado, ya se han pasado de todo esto y demás. Sí. Esas mínimas preguntas, pero no preguntas de echárselo en cara, sino preguntas de curiosidad, ¿sabes? De decir, oye, ¿qué pasó todo esto? Porque cuando lo quemaste te habría sentido fatal, cuando lo tiraste te habría sentido fatal. O sea, te quiero decir, esas conversaciones que he estado reclamando yo desde el principio y esos momentos juntos, de recordar qué pasó en su momento o de que él, todo esto que se ha callado porque no lo ha hablado nunca con nadie, que se hubiese podido desahogar con ella, porque ¿quién mejor te va a entender de ese sentimiento de pérdida de un hijo que la madre del niño? Ya, pero él se lo ha dicho bien claro, que lo único que tenía después era perderla a ella y por eso no volvió a tocar ese tema. Ya, pero ¿y ahora? Que ya lo saben todo y que ya no hay nada que echar en cara. Pero ahora no se lo va, ahora él, pero si no han sentido la necesidad de que ese niño culpabilice también a su padre, solo nombraba a su madre porque la llegó a culpabilizar y llegó a decir, si la encuentras en el infierno, dile que no venga porque me dejó abandonado y tenía esa sensación de estar abandonado cuando sabe que se perdió, ¿cómo se van a ocupar ahora del padre? Si nunca no han tenido esa presencia al 100%, como si él no necesitara sanarse de no poder encontrarlo, de no poder hacer nada. Entonces, ahora, ¿a qué cuento viene? A ninguno. No sé, pero es que me parece tan feo. Ya. Me parece tan feo todo con él, con el protagonista, me refiero, pues ¿sabes? Acuérdate que siempre decías que ella, que mira tú lo que estaba pasando, que tal, Sí. Claro, tenía todo el sentido del mundo, pero es que ahora nos han dado la patada con él. Claro, pero por eso te digo yo que ahora ya viendo todo el cuento, tú lo pones a la balanza y tú dices, ostras, yo más o menos 50-50 porque lo han pasado los dos muy mal, pero claro, el final que se han cebado con él, tú dices, ostras, ¿sabes? Pero claro, al final es que, resumiéndolo todo, pero porque lo sabemos todo, ¿no? Entonces, es como que miras las dos cosas y tanto lo de ella como lo de él. Por eso no entiendo lo de que ella le haya valido simplemente esta explicación ya, ¿sabes? Y luego cuando pasa lo de la reencarnación, ella se reencarne y ya también, ¿sabes? No sé, es como que me han quedado muchas cosas ahí de decir, pero ¿por qué tú no has seguido siendo tú? Yo no entiendo por qué ella no se ha dado la vuelta y ha vuelto. No sé por qué ha aceptado esa misión. Porque además fue él que sugirió lo de reencarnarse y ella dijo, bueno, pues vale. Sí, fue él. Él le dijo lo de que había pensado en reencarnarse ya desde antes de que viniese ella, que estaba pensando en la reencarnación, ¿no? Sí. Claro. Entonces, y luego te quedas atrás. ¿Por qué? Porque has visto lo que te han enseñado en esa tablet, pero no tiene sentido. No sé, otra vez un sacrificio que ella no se va a acordar, porque, no sé, me pareció muy... Pero también es lo que hablamos, ¿no? Que al final lo de la tablet esa y lo del presidente ¿para qué le dices lo de las 22 vidas anteriores? O las 23, me da igual el número. Pero luego otra cosa ahora, para rizar más el rizo. Se olvidan de todo y todo lo que tú quieras, ¿no? Vale, muy bien. Entonces ahora que recuerda 2 vidas, porque recuerda la que ha tenido, esta que hemos visto que ha tenido, porque ella cuando murió la primera vez recordaba su vida, por eso eligió a su marido, ¿no? Sí. Pero a la vez está recordando la otra que ha tenido con su marido, ¿no? Y recordará lo del cielo también, ¿no? Claro. Claro. 2 vidas ella ahora. ¿Qué pues es el premio de la lotería? Eso es, el premio de la lotería y el premio de compensación por este cielo, ¿eh?
Porque ostras el cielo, Ya, ostras. pero Yo una espero, vez más, si existe un cielo, por favor, que no sea como este, por lo menos para mí, ¿eh? Si se puede elegir, yo cielo coreano, este no quiero, ¿eh? pero una vez más, el premio es para ella. Una vez más, que recuerda 2 vidas. Igual él también lo Y él recuerda, no solo, lo sabemos. sí, él recuerda esa vida también, pero tiene una. Ella recuerda también la que acaba de pasar. Claro, eso tampoco tiene sentido. Entonces, o le borran la vida esta que ha tenido para volver. Es que eso tampoco lo han explicado. Está cogido con pinzas todo, ¿eh? Y lo dices tú, ¿eh? Claro, pero es que es verdad. Sí, 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 Claro. es lo que pienso, pero bueno, sí. Es verdad, es que es así, independientemente de lo que me haya gustado o no, está cogido con pinzas porque me estás contando que lo recuerda él, recuerda toda su vida, recuerda lo que ha pasado con él y la que ha tenido. Si seguimos pensando, entonces también recuerda esta que acaba, si sigue lo mismo que cuando murió la primera vez, que ella recordaba su vida y a su hija adoptiva y a todo el mundo y la gata, todo, pues entonces ella recuerda la que acaba de vivir y la que ha tenido con él. O sea que en cierta parte me das la razón con que en cierta parte el drama no hay por dónde cogerle. No, hay algunas cosas que no tienen sentido, porque entonces, ¿por qué no recuerda las vidas restantes? Ahí está. Claro, entonces esto ha sido una gracia para ellos. Al final, bueno, pues que se den los dos por felicitados en el sentido de que recuerdan una vida con ellos, vamos, juntos, no sé, hasta que vuelven a reencarnarse otra vez. Sí. Y luego la tirita final que decíamos antes de esta pareja, ¿no? Que está en 2 aceras diferentes, ¿no? Ah, Se sí, sí, ven, sí, se eso está sonríen, ya clarísimo. ese es la tirita final ya para decir, bueno, si no habéis entendido el drama, aquí os dejo, ¡pum!, la parte de Rosita, ¿no? ¿Yo sabes lo que pensaba ahí? ¿Qué? ¿Te soy sincera? Dime. ¡Hala! Otra vez a ser infelices. Sí, totalmente, yo lo pensé también. Yo pensé, Claro. yo pensé, la 24, vida triste otra vez. Pero ¿por qué triste? Si todas las vidas humanas son tristes, pese a quien le pese. Y por mucho que bueno, habrá gente que es muy feliz, muy happy, pero entonces es que está mal o tiene memoria selectiva. Pero el 100% no se puede ser feliz, hombre, que siempre falta algo. Una desgracia en familiar, hay pérdidas, eso ya no, aunque sean procesos de la vida y ley de vida, cosas, pues son pérdidas que te vuelven triste y no te da una felicidad plena. Entonces, ¿qué me están contando? Entonces, es que no. Totalmente, Es totalmente. que no, y luego que no entiendo, porque, jolín, pues si le hubiera tocado un marido que le daba caña, que le gastara todo el dinero, que la hiciera sufrir trabajando, todo eso, entonces, ¿qué? Eso sí es una vida triste, pero el hecho de que han perdido un hijo, pues los dos lo han sufrido. ¿Por qué estés condenados siempre a ser triste, tener unas vidas difíciles? Pero ¿qué me estás contando? Todo el mundo tiene vidas difíciles, Pero es que unos más que otros. lo que es curioso es preguntarle a este presidente del cielo a qué llama él una vida difícil y a qué llama él una vida fácil. Porque claro, Ahí el que está, denomina la vida fácil o la vida difícil que han vivido ellos es el presidente del cielo, que no sé yo hasta qué claro, punto tiene este señor derecho a etiquetar las vidas de la gente. Porque obviamente, como tú claro. dices, ¿quién tiene una vida plena toda su vida, desde que nace hasta que muere? Obviamente hay pérdidas, como tú bien has dicho, obviamente en algún momento de tu vida hay falta de dinero, obviamente en algún momento de tu vida te pasa una desgracia, porque obviamente es la vida, de eso funciona, de Claro, eso va. Que luego en el resto de tu vida, de tu día a día, tengas una felicidad plena, digna, decente, perfecto, pero obviamente hay palos en la vida. Pero es que eso es claro, inevitable. ¿Quién es este señor, sabes? Para coger y decir, no, es que aquí tuviste una vida fácil, es que aquí tuviste una vida difícil. Es que eso, al decirle eso a él, le condicionó de una manera tan grande que él se sintió culpable por saber eso, hasta tal punto en el que él dijo, ostras, pues va a vivir mucho más feliz si yo no estoy en su vida. Pero es que eso fue condicionar al personaje y me pareció feo por parte totalmente, del presidente. Por eso digo yo que me totalmente. pareció inútil eso, porque digo, ¿para qué se lo dices? Y luego encima se lo dices a él, pero no a ella, porque a ella se lo dijo él a última hora, ya en las puertas de la reencarnación. Pero ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad? Claro. Es que no, yo tampoco eso no lo he entendido y me he cabreado muchísimo porque han dañado sin necesidad muchísimo a ese personaje. Pero Totalmente, bueno, totalmente. Y luego encima ya no se ha dañado el sí mismo por cosas que le han pasado en la vida, ese karma que todo el rato te están diciendo en el cielo, sino que es que ha sido mucho peor cuando luego han ido al cielo este y han ido descubriendo cosas al ritmo que el cielo y el señor este presidente le ha dado la gana. efectivamente. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Pero bueno.
El viaje ha molado, aún así. Oye, muy bien, me alegro muchísimo, de verdad. Yo, si haces tertulia de la temporada 2, la escucharé. O sea, me guardo los currículos, ¿no? Yo ya te ¿Dónde me vas a dije, acompañar? mira, yo te dije en su momento, tal cual, no sé si lo recuerdas. De momento me quedo, pero no tires los currículos por si acaso. Porque no sabía lo que me iban a contar hacia el final. Y me he quedado todo el drama. A ver, no os voy a decir. Al principio me costó muchísimo el drama y me quedé aquí por tertulias porque me lo paso muy bien con vosotros. Pero de verdad, ha habido capítulos en los que mejor y otros en los que peor. Pero de verdad, ha habido más que los de peor, porque ha habido más en los que no entendía ciertas cosas. Bueno, lo he estado explicando aquí en tertulias. No entendía ciertas cosas, pero yo le quería dar como esa oportunidad que vosotros estabais viendo y yo decía, oye, igual luego compensa, igual luego me cuentan, igual luego me explican, pero es que he llegado al final y no me han explicado. Sí, partes, pero no otras. Entonces, claro, han pesado más las que no me han explicado. Así es la vida de los drameros. Totalmente, ¿eh? Totalmente, vamos. Aquí se viene a sufrir y ¿sabes lo peor de todo? Que sabiendo eso, nos seguimos quedando. Sarna con gusto no pica, pero Totalmente, mortifica. pero mortifica, eso te iba a decir. Total. Pero bueno, que yo lo que digo siempre, que yo me lo paso muy bien en las tertulias, comentándolo contigo, comentándolo Sí, con sí, los sí. tertulianos, y es que es al final lo mejor de todo, ¿no? Habrá dramas buenos, dramas malos, que lo expliquen mejor, que lo expliquen peor, pero vosotros no sabéis lo que nos llenáis. No sabéis lo que nos Ay, llenáis a sí. nosotras, ¿eh? Porque muchas veces lo hemos dicho en otras tertulias, somos vuestra terapia, nos decís, pero es que lo Uf, sois vosotros a nosotros. O sea, no os podéis ni sí. imaginar. Sí, sí, totalmente, porque es que se comparte de una manera totalmente diferente. Hay un nicho al que podemos ir a descargar todas nuestras furias, todos nuestros pensamientos. Sabemos que todo el mundo comenta con respeto y si no lo hace, pues se elimina y se acabó. Y ya está, cortando por lo sano. Y es muy gratificante porque hemos dado con gente, con tertulianos, que ven los dramas de la misma forma que nosotros o los comentan o los, no sé, y mucha gente que no comenta, que nos ve y lo sabemos y que nos siguen y bueno, por lo que sea no quieren comentar, porque bueno, eso cada uno, pero que sí que están ahí, que lo sabemos. Claro, hombre, claro. Y que muchas veces, aunque no coincidamos en la forma de verlo, yo lo que digo Sí, siempre, lo maravilloso de todo esto ya no es el cómo lo veas tú mismo, porque tú ya sabes cómo lo estás viendo, disfrutando o sufriendo el drama, ¿no? No hablo de este específico, hablo de cuando nos gustan y cuando no nos gustan. Pero claro, el hecho de poder leer o escuchar, en este caso de Carmen, otras opiniones o otra visión de los dramas, de los personajes o cómo nos llega, a mí me parece maravilloso, porque es como abrir otro mundo, ¿no? claro, es que es eso, porque luego aprendes a... Hay cosas que tú no te das cuenta porque se te pasaron por alto, por lo que sea, y dices tú, anda, pues no había pensado yo en esta forma. Y ves como otra gente que tiene otras experiencias diferentes a ti interpreta diferentes escenas, y eso es muy gratificante y muy nutritivo a la vez. Entonces, mola. Este intercambio Totalmente. mola. Totalmente, y que además nos hace disfrutar el triple de los dramas, porque Sí, 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 estás sí. a la expectativa, ¿no? De luego venir a comentarlo aquí. Y es como que se maxifica, ¿no? Porque tú dices, ostras, el drama son 2 capítulos por semana, en la mayoría, ¿no? Pero de Yo repente me, dices tú, bueno, a ver, que el comentar estos 2 dramas me va a durar toda la semana hasta que me venga otra vez los otros 2, ¿no? Ahí está. Yo alucino con los comentarios de la gente cuando dice, no, 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 yo lo estoy viendo por tertulias o yo os escucho antes para ver si lo tal. Digo yo, madre mía, la necesidad que hemos creado, Mikey, de ir y comentar o que nos piden que nosotros comentaríamos muchísimos más, pero el tiempo es el que es y no nos da la vida. Y ahora en mayo han soltado muchos que están bien, pero a mí me maravilla, ¿no? Eso de que, bueno, a ver en tertulias esto y como esta tertulia que sabemos que es muy esperada, porque claro, íbamos muy diferentes las dos con respecto al drama y eso también pues genera mucho más, pues eso, pues a ver qué pasa, cómo lo han interpretado y cómo lo han visto. Claro, hombre, porque luego habrá gente que le pasará como a ti, que ha conectado con ellos, que lo entiende, que lo ha Mm. disfrutado, ¿sabes? Y que ¿sabes? Sí, Y luego habrá gente que le habrá pasado como a mí, que a mitad del drama se haya quedado a la expectativa de será suficiente, a ver qué nos cuentan, a ver esto otro, y entonces al escuchar pues la parte reticente también, pues oye, digo yo, ¿no? Que habrá llamado la atención para ver un poco cómo entendemos el drama, tanto tú como yo, ¿no? La que sí y la que no, ¿no? sí. Entonces, Sí, a bueno, mí me oye, gusta claro, cuando ponen lo de soy Team Carmen, soy Team sí, Mikey. sí, 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 sí. Es que les va el Total. rollo, ¿eh? Les va el rollo. Sí, 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 sí.
Pero eso, Bueno, pues yo creo... que muchos otros hemos conectado mucho. Carmen y yo ya sabéis que ha habido varios, sobre todo este año, en el que hemos ido muy a la par, pero que veáis que nosotras no nos vendemos por nadie y que sí es que sí, es que sí. Y si es que no, ya lo veis. Efectivamente, yo puedo tener una opinión de que me ha encantado el drama y sacarle todos los peros que le he sacado en esta hora que estamos cascando. Hombre, y yo ya me veis, los 12 capítulos rajando. Ay, qué bueno. Pues nada, hasta aquí la tertulia, deseando saber cómo habéis visto este final, qué tal el capítulo 11 y 12. Y bueno, siempre como cuando acabamos las tertulias o cuando llegamos al final, ¿no?, de los dramas, pues también un poco vuestra visión genérica de lo que ha sido todo el drama, ¿no? De con qué os quedáis, qué dejáis, o mejor dicho, que nos han dejado de ver, ¿no?, como decimos nosotras. Y bueno, un poco pues la visión y por compartirlo con vosotros, ¿no? Y nada, deseando saber qué os ha parecido. Gracias por seguir ahí, por seguir escuchándonos. Gracias, Gomawo, arigato, shishi. Pues nada, a pesar de todo, yo va a ser un drama que voy a echar de menos. Voy a echar de menos ese cielo que ha gustado a muchos y a otros no tanto. Voy a echar de menos los personajes y bueno, ha dejado un pequeño vacío, pese a todos los peros que le hemos puesto. Deseando leer también vuestros comentarios de este capítulo, de estos 2 capítulos finales y del drama en general. Y nada, nos intercambiamos opinión y comentamos en tertulias. Hasta luego.